En el video anterior demostramos la parte de unicidad del teorema de existencia y unicidad de Picard, que nos asegura, como su nombre lo indica, la existencia y la unicidad de la solución al problema de condición inicial en un cierto intervalo. Nosotros, cuando comenzamos el análisis a este teorema, vimos que una forma equivalente para encontrar la solución al problema de condición inicial era resolver esta ecuación integral, dado que una solución a esta ecuación integral será solución al problema de condición inicial. Vamos entonces en este video a dar las primeras eh, observaciones para posteriormente, en el próximo video, demostrar formalmente la parte de la existencia de este teorema. Vamos a construir una sucesión de funciones de la siguiente manera. Vamos a definir como el primer elemento de esta sucesión a la función y0 de t igual a la constante y0, que aparece en el problema de condición inicial. El segundo elemento de la sucesión de funciones será esta función y1 igual a y0 más la integral de t0 a t de la función f evaluado en s, y0 de s. Es decir, y1 depende de la función anterior y0. Y2 asimismo será igual a y0 más la integral de t0 a t de f evaluado en s, y1. Y en general, yn más 1 de t va a ser y0 más la integral de t0 a t de la función f evaluada en s, yn de s. Esta sucesión será muy importante, puesto que nos ayudará a encontrar la solución a la ecuación integral asociada al problema de condición inicial. A las funciones yn de t, que forman parte de la sucesión que construimos anteriormente, les llamaremos iteraciones de Picard o aproximaciones sucesivas. Vamos a continuación a ver un ejemplo de cómo calcular las iteraciones de Picard. Vamos a considerar el problema de condición inicial derivada de y respecto a t igual a y con la restricción de que y de 0 sea igual a 1. Las iteraciones de Picard nos ayudarán a encontrar la solución a este problema de la siguiente manera. Observamos que y0 es igual a 1, t0 es igual a 0 y la función f que define la ecuación diferencial es f de t, y igual a y. Entonces, la primera función de la sucesión de iteraciones de Picard será la función y0, que será igual a la constante y0, que en este caso es 1. Entonces, la siguiente función, y1 de t, será igual a 1 más la integral de 0 a t de f evaluada en s, y0. Pero en este caso será la constante 1 y por lo tanto esto será igual a 1 más s evaluado de 0 a t, es decir, 1 más t. Esto implica que y2 de t va a ser igual a 1 más la integral de 0 a t de la función 1 más s, que no es otra cosa más que 1 más t cuadrado entre 2. Si nosotros calculamos la tercera iteración de Picard, se puede observar
que la función y3 será 1 más t cuadrada entre 2 más t cúbica entre 6, que no es otra cosa más que 1 más t entre 1 factorial más t cuadrada entre 2 factorial más t cúbica entre 3 factorial. En general, entonces, nosotros acabamos de encontrar una fórmula cerrada para todas las iteraciones, que es de la siguiente forma. La función y(n más 1 de t será igual a 1 más t entre 1 factorial más t cuadrada entre 2 factorial, puntos suspensivos, hasta t a la n más 1 entre n más 1 factorial. Esto lo podemos escribir de forma abreviada como la suma desde k igual a 0 hasta n más 1 de t a la k entre k factorial. Si nosotros hacemos tender a infinito, es decir, si nosotros continuamos calculando las iteraciones de Picard, nosotros tendremos que el límite cuando n tiende a infinito, desde k igual a 0 hasta n más 1 de t a la k entre k factorial, va a ser igual a la suma desde k igual a 0 hasta infinito de t a la k entre k factorial. Y esta suma la conocemos de nuestros cursos de cálculo. Esto es igual a e a la t. Es decir, esta suma converge a esta función, a la función exponencial, para cualquier t real. Por lo tanto, las iteraciones de Picard convergen a una función y esta función será la función exponencial para cualquier t real. Finalmente, nosotros podemos hacer la siguiente observación. Y de t igual a e a la t es solución al problema de condición inicial. Puesto que si nosotros calculamos la ecuación integral asociada al problema de condición inicial, que en este caso será 1 más la integral de 0 a t de la función y, esto no es otra cosa más que 1 más e a la s evaluado de 0 a t, pero esto es 1 más e a la t menos e a la 0, pero e a la 0 es 1, es decir, e a la t. Por lo tanto, y es solución a la ecuación integral y equivalentemente al problema de condición inicial, que era lo que queríamos encontrar. Vamos entonces, con base en el ejemplo que acabamos de resolver, a ver algunas observaciones. La primera es la siguiente. En general, encontrar una fórmula cerrada para las iteraciones de Picard es algo complicado. No va a ser tan fácil como en nuestro ejemplo calcular las iteraciones. Y como tarea moral, para que veas lo complicado que puede ser, te pido calcular las iteraciones hasta n igual a 2 para el problema de condición inicial derivada de y respecto a t igual a e a la t más y cuadrada con y de 0 igual a 0. Observa si puedes encontrar algún patrón, como en nuestro ejemplo, que cumplan todas las funciones de las iteraciones de Picard. Y si no encuentras la fórmula cerrada, intenta calcular las iteraciones para n más grandes,
Con este ejemplo puedes ver que calcular las iteraciones en general es bastante complicado y esa complicación lleva a no poder encontrar una fórmula eh, que satisfagan todas las iteraciones de Picard. En nuestro ejemplo, las iteraciones de Picard convergen para cualquier número real t. Nos podemos preguntar entonces si las iteraciones en general siempre van a converger y si la respuesta es afirmativa, ¿en qué intervalo van a converger? No necesariamente van a converger en todos los reales. Estas preguntas eh, las responderemos cuando demostremos el teorema de existencia. Ahora, en nuestro ejemplo, la función a la que convergen las iteraciones de Picard es solución a la ecuación integral y nuevamente nos preguntamos si esto va a ocurrir siempre. Puedo adelantarte que sí, eh, la función a la que convergen las iteraciones va a ser solución al problema de condición inicial o a la ecuación integral en cierto intervalo. Vamos a definir eh, lo siguiente. Diremos que una sucesión de funciones converge uniformemente a una función y en un cierto intervalo si para toda epsilon mayor que 0 existe un número natural tal que para cualquier natural mayor o igual a esa n, el valor absoluto de yk de t menos y de t es menor que epsilon para todo el valor en el intervalo a, b. Entonces, el siguiente teorema va a ser bastante importante para resolver la pregunta de la tercera observación. Si yn es una sucesión de funciones que converge uniformemente a una función y en un intervalo a, b y f de t, y es una función continua en un dominio d tal que para todo natural y para todo t en el intervalo a, b los puntos t, yn de t se encuentran en el dominio d, entonces podemos intercambiar el signo del límite por el signo de la integral y como f es continua en el dominio d, entonces el límite de f de t, yn será f de t, y. Si las iteraciones de Picard satisfacen las hipótesis del teorema y suponiendo f continua en un dominio d que contiene a las gráficas de todas las funciones yn definidas en el intervalo a, b, la continuidad de f nos la garantiza la hipótesis del teorema de existencia. Entonces, por toda esta cadenita de igualdades, obtenemos que y será solución a la ecuación integral asociada al problema de condición inicial y por lo tanto es solución al problema de condición inicial. Con esto, con todas estas hipótesis, garantizamos la existencia de la solución al problema de condición inicial y entonces estaríamos demostrando la parte de existencia del teorema de Picard. Esto lo haremos formalmente en el siguiente video.